Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer una pizza de harina de garbanzo que lógicamente no tiene gluten. Para hacer la base de la pizza vamos a utilizar harina de garbanzo, aceite, agua, sal y un poco de pimienta. Y luego yo voy a utilizar estos ingredientes para poner por encima, pero podéis poner lógicamente los que prefiráis. Voy a poner unos tomatitos cherry, unas hojitas de rúcula, queso de patata, os dejaré abajo el enlace para que sepáis cómo hago este queso, que está muy rico. Voy a poner también unas rodajitas de salchicha, que la hago yo también, con tofu y avena, también os dejaré el enlace de esta receta. Y luego unas láminas de champiñón y salsa de tomate. Vamos a empezar por hacer la masa. Le vamos a poner un poco de sal, un poco de pimienta. También le podéis poner otras cosas que se os ocurran, o alguna hierba aromática, o cúrcuma, alguna otra especia. Ahora le vamos a ir incorporando el agua poco a poco y removiendo para que no se formen grumos. ¿Veis? Ya está cremosita, ahora ya le incorporamos el resto del agua. Y por último el aceite. Incorporamos todo bien y dejamos reposar esta masa mientras que vamos preparando los ingredientes que vamos a usar como cobertura. Bueno, como veis, cogemos un molde que sea grande para un molde para pizzas y tal, y lo cubrimos, lo untamos bien con aceite. Este molde, vamos a que tenga un poquitín de abundancia de aceite, tampoco la justa como para un bizcocho. Tengo precalentando el horno a 200 grados y entonces ahora este molde lo meteremos al horno para que caliente el aceite, y una vez que esté bien caliente ya vertemos la masa dentro. Esto está recién sacado del horno, le ponemos la masa dentro y lo llevamos al horno durante unos 30 minutos aproximadamente. Ya han pasado los 30 minutos y ya veis cómo ha quedado. Gracias al aceite se despega bien y así que ahora ya solo nos queda montar la pizza. Se me ha ocurrido en el último momento que un poco de cebolla morada también le iba a dar un toque muy rico, así que bueno, aquí se la estoy poniendo, aunque no la incluía al principio en los ingredientes. Y lo que no puede faltar, un poco de orégano y de albahaca. Y ahora lo llevamos al horno durante unos 10 minutos aproximadamente. Y esta ricura ya está lista. Veganízate. Hace poco descubrí la faina, que es una receta que me encanta, no la conocía y la verdad es que está muy buena. Y también he visto que en algunos países se come junto a la pizza, se come una porción de faina con una porción de pizza. Entonces a mí se me ha ocurrido fusionar las dos cosas y hacer una pizza faina. Ingredientes y enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo, donde también os voy a dejar los enlaces a las recetas de las salchichas y del queso vegano. Y como siempre, dejadme un like, suscribiros, compartir con todo el mundo, darle a la campanita para que no se os pase ninguno de mis vídeos, que ya veis que son muy originales y muy ricos. Y muchísimas gracias por pasaros otro día más por mi cocina y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!